Una de las necesidades básicas del ser humano es la prosperidad. Así como la salud del cuerpo, necesitamos sentirnos sanos para poder estar bien, para poder trabajar, para poder realmente disfrutar lo que Dios nos da. Pero necesitamos también las cosas que son necesarias. Necesitamos prosperar. Y seguramente es una de las preocupaciones del ser humano el poder realmente proveer para todas las necesidades. La palabra de Dios, por supuesto, nos da también, a través de las enseñanzas del Señor, nos da pautas a través de las cuales podemos realmente ser bendecidos, ser prosperados en las cosas materiales. Hay un pasaje de las Sagradas Escrituras que lo vamos a leer ahora en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del versículo 13 en adelante. Dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Alguno dirá: bueno, pero esto es un milagro. Por supuesto, estas son las obras de Dios, pero en cierta forma nos deja una gran enseñanza. Tal vez cuando pensamos en la prosperidad estamos pensando en cómo Dios pueda enviar una gran bendición, en darnos a lo mejor una cierta cantidad de dinero, una posibilidad muy grande o muy importante para poder prosperar, para poder salir tal vez de ciertas necesidades. Y no nos damos cuenta que realmente lo que debemos hacer es pedir la bendición de Dios sobre lo que realmente tenemos. Creo que aquí tenemos un caso muy particular. Lo que tenían era algo muy escaso. Cuando esta gran multitud, que eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, o sea que serían más del doble, los discípulos vieron que ya se hacía de noche, que era necesario despedirlos, que cada uno se vaya a su casa. Tal vez darles de comer era una cosa imposible. No podrían ni siquiera haber ido a comprar, no tendrían ni el dinero para hacerlo. El Señor les dice: no los despidan, no deben irse. Denle ustedes de comer. Lo que ellos tenían era solamente algo insignificante para esa multitud: 5 panes y 2 peces. Cuando el Señor vio esto, vio el desconcierto de los discípulos que no sabían qué hacer, les dijo: traedme los 5 panes y los 2 peces. Y dice que el Señor, bendiciéndolos, comenzó a partirlos, comenzó a darle a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y la bendición y la abundancia fue tan grande que no solamente se saciaron, dice, es decir, que comieron bien, sino que sobraron 12 cestas llenas. Y yo digo, qué importante es realmente pedir la bendición de Dios, buscar la bendición de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántas veces lo que tenemos nos parece tan insignificante, tan poco? Y tal vez esto nos produce a veces irritación, nos produce a lo mejor angustia, nos quejamos, nos olvidamos de acudir al Señor. Y alguno dirá: bueno, pero ¿qué puedo hacer si voy al Señor, o si oro, o si me acerco al Señor? ¿Qué podrá hacer el Señor si esto es lo que tengo? Dios es poderoso. Cuando el Señor vio la necesidad de esta gente y cuando vio la imposibilidad de poder alimentarlos con
5 panes y 2 peces, el Señor obró un milagro. El Señor hizo que de eso tan poco, que no servía quizá para nada, viniera una gran bendición para saciarlos. Yo creo que Dios hoy sigue actuando de la misma manera si nos acercamos a Él. Si en lugar de ponernos mal, en lugar de quejarnos, en lugar de luchar contra las cosas que nos rodean, buscáramos al Señor, pidiéramos la ayuda de Dios, pusiéramos en las manos de Dios esto que tenemos, aunque sea insignificante, ¿no cree usted que Dios es poderoso para multiplicarlo? No sabemos de qué manera, como no podemos imaginar de qué manera realmente pudieron multiplicarse esos 5 panes y 2 peces para alimentar a una gran multitud. No lo sabemos, pero sí podemos tener la confianza de que Dios es poderoso, que Él puede hacerlo y que eso tan poco, tan insignificante que tenemos en nuestra mano, a nuestra disposición, si realmente pedimos que Dios lo tome en sus manos, que Dios lo bendiga, Dios puede obrar de tal manera para que eso insignificante, eso poco, pueda ser multiplicado, el Señor pueda bendecirnos y pueda suplir y cubrir toda necesidad. Y creo que el ejemplo que nos da aquí es muy claro. No solamente cubrió la necesidad, sino que sobró. Es decir, que la cubrió en abundancia. No sé si usted se anima a creer en el poder de Dios. No sé si usted se anima realmente a poder confiar en la gracia del Señor y que Dios puede realmente obrar en los momentos de necesidad. No como una prueba caprichosa, pero sí en los momentos que tenemos la necesidad y que lo que contamos es tan poco. Poder realmente poner esto en las manos de Dios para que el Señor lo multiplique. Él es poderoso. Él puede hacer que de eso que no sirve, que de eso que no alcanza, podamos cubrir la necesidad y en abundancia. No le puedo explicar de qué manera, porque no lo sé, pero Dios lo puede hacer. De hecho, creo que muchas veces hemos tenido el testimonio en nuestra propia vida de cómo Dios ha multiplicado, de cómo Dios ha bendecido lo poco para que pudiera suplir la necesidad y en abundancia. Si se anima a creer, si se anima a confiar en el poder y en la gracia de Dios, Dios podrá bendecir su vida, Dios podrá prosperarlo, para que pueda usted ser también un testimonio más de esta bendita gracia y de esta bendición. Si desea de todo corazón realmente aceptar esta palabra y creerla, yo solamente puedo hacer una oración por usted. Señor Jesús, yo te doy gracias porque hemos leído tu palabra y sabemos que para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada difícil, Señor. Y en este momento que estamos frente a esta situación y quizá muchas de las personas que están escuchando este mensaje, Señor, están pasando necesidad. Señor, no tienen lo necesario para cubrir la necesidad que se presenta. Señor, que la gracia de tu Espíritu pueda estar obrando en sus vidas y que estés multiplicando tal vez eso poco que ellos tienen, que lo multipliques y que suplas en abundancia, Señor, y con tu bendición toda necesidad. Señor, despierta la fe, despierta la confianza en cada uno de aquellos que en este momento están recibiendo esta palabra. Y bendícelos y prospéralos con tu gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor esté bendiciendo ricamente su vida y confíe en el Señor de todo corazón.